Hola, ¿cómo están, amados hermanos? Bendiciones para todos, queridos amigos. Hoy vamos a comenzar un tema que es muy importante, muy trascendente en la vida de todo hijo del Señor, que es la salvación del alma. Vamos a comenzar hoy algunas definiciones y en próximos videos vamos a seguir ahondando en esto y estudiando acerca de esto que creemos es fundamental para que la vida de Cristo crezca en nosotros, para que Cristo sea formado en nosotros y Él llegue a ser el todo en nosotros. Entonces, cuando hablamos de la salvación del alma, necesitamos conocer la diferencia que existe entre las diferentes partes del ser humano. Nuestro ser está compuesto de tres partes: un espíritu, un alma y un cuerpo. Y el espíritu y el alma no son lo mismo. Por eso dice Primera de Tesalonicenses capítulo 5 versículo 23: y el mismo Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida de nuestro Señor Jesucristo. Entonces vemos que dice todo vuestro ser y menciona tres partes: espíritu, alma y cuerpo. Y cada una de estas partes necesita experimentar la salvación que es en Cristo Jesús. Entonces, nuestro espíritu podríamos definirlo como la facultad a través de la cual el ser humano está apto para tener comunión con Dios. Es esa parte de nuestro ser que puede percibir a Dios y tener comunión con Él, porque Dios es espíritu y los que se acercan a Él deben hacerlo en espíritu y en verdad. Luego tenemos nuestra alma. Nuestra alma es el órgano del pensamiento, de la voluntad y de las emociones del ser humano. Es el asiento moral, es el asiento intelectual. Ahí está nuestro pensamiento o nuestra mente, está nuestra voluntad y están nuestras emociones o sentimientos naturales. Y en tercer lugar tenemos el cuerpo, que es la parte del ser humano que se comunica con el mundo material, que puede interactuar con el mundo material. Entonces el ser humano, el hombre y la mujer, son seres tripartitos. Ahora bien, dado que somos seres compuestos de espíritu, alma y cuerpo, nuestra salvación debe extenderse a estas tres partes. La salvación del espíritu podemos encontrarla en Primera de Corintios capítulo 5, versículo 5. Aquí se menciona: a propósito de un caso de inmoralidad en la iglesia, Pablo dice: el tal sea entregado a Satanás para destrucción de la carne, a fin de que el espíritu sea salvo en el día del Señor Jesús. Entonces aquí habla de la salvación del espíritu. ¿Qué significa la salvación del espíritu? Es la regeneración. Es el día en que tú y yo nacimos de nuevo. Tú recibiste a Cristo en tu corazón y Cristo vino a vivir dentro de ti. Ese día tú fuiste engendrado como un hijo de Dios. Pasaste a ser un hijo de Dios. Fuiste trasladado de la potestad de las tinieblas al reino del amado Hijo. Y Cristo, a través del Espíritu Santo, vino a morar dentro de tu espíritu. Por eso tu espíritu ya es salvo. Tu espíritu fue glorificado a la diestra de Dios junto con Cristo. Estás sentado junto con Cristo en los lugares celestiales. Pero eso es tu espíritu. Tu espíritu no podrá estar algún día más glorificado de lo que ya es ahora, porque ya fue glorificado. Por eso dice la palabra en Romanos capítulo 8 que Dios nos amó, nos conoció, nos predestinó, nos llamó, nos justificó y nos glorificó. Nuestro espíritu ya fue glorificado, nuestro espíritu es salvo. ¿Cuál es el asunto que también debe ser salva nuestra alma y nuestro cuerpo? ¿Dónde podemos encontrar la salvación del cuerpo? En Romanos capítulo 8, versículo 23. Dice: y no solo ella, sino que también nosotros mismos, que tenemos las primicias del Espíritu, nosotros también gemimos dentro de nosotros mismos, esperando la adopción, la redención de nuestro cuerpo. Entonces aquí se refiere a la salvación del cuerpo, la redención de nuestro cuerpo. ¿Qué va a ocurrir cuando el Señor venga por segunda vez? Nuestro cuerpo carnal, natural, va a ser transformado en un abrir y cerrar de ojos, en un cuerpo glorificado. Los muertos en Cristo resucitarán primero. Dice la palabra que los que todavía estén vivos para ese entonces, en la tierra, su cuerpo va a ser transformado en un cuerpo glorificado, como el del Cristo resucitado. Y vamos a volar a las nubes para estar siempre con el Señor. Qué glorioso va a ser ese día. Esperamos ese día. La salvación del cuerpo. Vamos a recibir un cuerpo glorificado. Pero la salvación del alma es un proceso.
Entonces, hasta aquí hemos visto que la salvación del espíritu es un suceso, la regeneración o el nuevo nacimiento. La salvación del cuerpo también va a ser un suceso, en un abrir y cerrar de ojos cuando el Señor venga. Pero la salvación del alma es un proceso, y ese proceso ocurre en el transcurso de esta era en la que nos encontramos hoy. Entonces, en este estudio que estamos haciendo, en esta serie de videos, vamos a hablar específicamente de la salvación del alma. Vamos a profundizar allí. Daría para otra serie hablar de la salvación del espíritu, explicar la regeneración, la justificación. Daría para otra serie de videos hablar de la segunda venida del Señor, acerca de la transformación de nuestro cuerpo. Pero hoy vamos a hablar de la salvación del alma. Y vamos a ir a el libro de Mateo capítulo 16, versículo 24. Y vamos a leer las palabras del Señor Jesús respecto a esto. Dice Mateo capítulo 16, versículo 24 al 28. Entonces dijo Jesús a sus discípulos, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, note esta palabra, vida, la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. Porque ¿qué aprovechará al hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus ángeles, y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. De cierto os digo que hay algunos de los que están aquí que no gustarán la muerte hasta que hayan visto al Hijo del Hombre viniendo en su reino. Este pasaje que acabamos de leer trata de la salvación del alma. Y vamos a ir desglosando este pasaje y vamos a ir señalando varias cosas. Si tú quieres puedes ir tomando nota, puedes pausar el video, puedes retroceder. Vamos a desglosar varias cosas en este pasaje. Número 1, dice, entonces dijo Jesús a sus discípulos. Quiero que notes que esto Jesús se lo dice a sus discípulos. Él no le está hablando a los inconversos, le está hablando a los salvos, a los discípulos. O sea, él le está diciendo a sus discípulos si alguno quiere venir en pos de mí. Y luego dice, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea, si alguien de entre los salvos quiere seguir al Señor. Él no le está hablando a los incrédulos. Si Él le dijera a los incrédulos, a los que no le conocen, si alguno quiere venir en pos de mí, sígame. O sea, Él está hablando de que se conviertan. Pero Él le está hablando a sus discípulos. Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Es decir, que hay niveles de seguir al Señor. Porque Él le dice a los que lo habían seguido, síganme. Si alguno quiere seguirme o venir en pos de mí. O sea, que si tú ya seguiste al Señor, tú recibiste a Cristo, tú diste el primer paso, que fue creer en Él, pero ahora el Señor quiere que tú lo sigas a algo más que tiene que ver con la edificación del cuerpo de Cristo, que tiene que ver con Cristo siendo formado en ti para que tú puedas ser una piedra viva edificadora de las otras piedras, para que puedas ser un sacerdote real que edifique el cuerpo de Cristo, para que Cristo sea formado en tu alma y tu alma sea salva. Y es ahí donde no todos siguen al Señor. ¿Cuál es la condición para seguirlo? Él dice, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Niéguese a sí mismo significa no respetarse a sí mismo, significa renunciar a mis privilegios, es poner de lado mi yo para buscar la mente de Cristo. Es algo no natural, es antinatural. Nadie se niega a sí mismo en la vida natural. No fuimos diseñados para eso y además nuestra naturaleza corrupta, la naturaleza adámica corrupta por el pecado, egoísta, egocentrista, que todo gira en torno al yo, nosotros somos incapaces de negarnos a nosotros mismos. Es antinatural. Y Jesús dice además, tome su cruz y sígame. Tomar la cruz significa obedecer a Dios, significa aceptar todo lo que Dios decidió para mí, y si eso es sufrimiento, entonces yo lo acepto. Acepto su voluntad y desecho la mía. Eso es tomar la cruz y seguirle, es desear sufrir de acuerdo a la voluntad de Dios. Entonces esto nos plantea un escenario porque Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, y se lo dice a sus discípulos. O sea que Jesús hace como una doble separación. Jesús hace dos separaciones. La primera separación es entre discípulo y no discípulo.
Discípulo es el que nació de nuevo, el que ya es un hijo del Señor. Pero luego entre los discípulos, Él hace una segunda separación entre los que lo siguen y los que no lo siguen, entre los que están dispuestos a negarse a sí mismos y tomar la cruz y seguirle y los que no. Entonces Jesús dice, el que quiera salvar su vida, la perderá, y el que pierda su vida por causa de mí, la hallará. ¿A qué se está refiriendo Jesús? Vamos a explicar este versículo. Cuando aquí Jesús ocupa la palabra vida, no se está refiriendo a la vida eterna. Porque si se refiriera a la vida eterna, o sea, perder tu vida significaría ser echado al lago de fuego, es decir, perdición eterna. Y cuando dice el que pierda su vida por causa de mí, la hallará, o sea, significaría el que pase por el lago de fuego, al final será salvo y tendrá vida eterna, y eso no tiene sentido. O sea, aquí no está hablando de lo que nosotros conocemos comúnmente como salvación y perdición. No está hablando de la salvación del espíritu. No está hablando del destino eterno. No está hablando de la regeneración. Está hablando del alma. Si estuviese hablando de la salvación del espíritu, el requisito para esta salvación sería simplemente creer, la fe en Cristo, y no hacer algo. Sin embargo, en este caso Jesús manda hacer algo, manda negarse a sí mismo y tomar la cruz como un requisito para esta salvación. Por ende, aquí Jesús está hablando de la vida del alma. Es más, en el griego en que se escribió el Nuevo Testamento hay tres palabras diferentes, a lo menos, para hablar de vida. La primera es bios. Bios es una vida biológica, es la vida que posee nuestro cuerpo. La otra es psique. Psique es la vida del alma, es la vida que posee nuestra propia alma y es una vida que se originó producto del pecado original. Cuando Dios creó al ser humano, y específicamente cuando Dios formó a Adán, dice que Dios formó su cuerpo del polvo de la tierra, del barro. De hecho, el nombre Adán tiene que ver con tierra en el original. Pero cuando Dios impartió en él el espíritu del hombre, que es el aliento de vida que salió de Dios, cuando el espíritu del hombre tocó el cuerpo, se formó el alma. Y en ese entonces, el alma era un canal, un mero canal de expresión del espíritu hacia el cuerpo, porque el espíritu que fue creado para tener comunión con Dios recibía de Dios todas las órdenes, toda la intención de Dios, todo el pensamiento de Dios, la voluntad de Dios y el sentir de Cristo Jesús. Y el cuerpo era el vehículo para manifestar y ejecutar en el mundo físico todas esas órdenes que él recibía de Dios, porque el hombre fue puesto junto con la mujer para representar el gobierno de Dios en la tierra o en la dimensión física. Y el alma era ese canal que permitía tomar o interpretar lo que el ser humano recibía en el espíritu al cuerpo para poder ejecutarlo. Entonces el alma que contiene una mente, que contiene emociones o sentimientos y que contiene voluntad, fue creada para expresar a Cristo. Porque el espíritu del hombre fue creado para contener a Cristo y el alma para expresar a Cristo. La mente fue creada para expresar la mente de Dios. Nuestra voluntad fue creada para expresar la voluntad de Dios. Y nuestros sentimientos y emociones fueron creados para expresar el sentir que hubo en Cristo Jesús. Ahora, ¿qué es lo que ocurrió con el pecado del hombre? Que el hombre comió del fruto que no debía comer, la maldad y el pecado entraron en el hombre y el alma cobró vida propia y se volvió la vida del hombre, pero una vida corrupta, que sus intenciones, su voluntad, su mente fue trastocada por el pecado, fue infectada por el pecado irremisiblemente, no hay forma de cambiarla. Entonces esta vida del alma corrupta se volvió el ente que gobierna el ser humano. A eso nos referimos por alma, no al alma como contenedor, porque no es que Dios quiera matar el alma como recipiente, no es que Dios quiera crear personas que no tengan emociones o que no piensen o que no sientan, no, sino que lo que la cruz va a operar es sobre la vida del alma, es sobre esta vida corrupta, natural, adámica que hemos heredado, que se volvió nuestra propia vida, es la vida psique. Y esa es la palabra que Jesús ocupa aquí cuando dice, el que pierda su psique, el que pierda la vida del alma, la hallará o la salvará, pero el que salve ahora su vida del alma, al final la perderá. Y la tercera palabra para vida en la Biblia es Zoe, que es Dios mismo como vida. Es la vida eterna, la vida con B mayúscula, que es Cristo mismo, cuando Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida.
Y dice Juan capítulo 1 que en él estaba la vida y la vida era la luz de los hombres. Y esa vida Zoe fue impartida en nuestro espíritu. Esa es la regeneración, esa es la salvación de tu espíritu. Pero ahora esa vida Zoe tiene que salir del espíritu, traspasar esas fronteras y comenzar a conquistar tu alma, a extender sus dominios en nuestra alma. Y en eso consiste la salvación del alma, que la vida divina que fue impartida en nuestro espíritu leude y transforme toda nuestra alma. Y para eso la vida del alma tiene que experimentar el poder aniquilador de la cruz de Cristo. Entonces, vamos a ir hablando algunas cosas paso a paso en torno a este versículo. Cuando Jesús está hablando en este pasaje de la vida del alma, está hablando de perder la vida del alma en esta era para poder ganarla cuando el Señor venga. Entonces, perder el alma no significa perecer. Cuando Jesús dice aquí, el que pierda su alma o el que gane su alma, no está hablando de perecer ni de perdición. Esto no tiene que ver con nuestro concepto de salvo o de perdido. Cuando Jesús dice, el que pierda su vida por causa de mí la hallará, eso significa negarse a sí mismo y tomar la cruz. Es decir, que perder el alma o perder la vida del alma, perder el alma, es negarse a sí mismo. Y esto nos permite estar aptos para entender poco a poco cuál es el significado de la salvación del alma. Salvar el alma denota ganar para uno mismo felicidad y alegría para completa satisfacción del corazón. Eso podríamos decir en términos sencillos. ¿Qué sería ganar mi alma en esta era? Que yo en este tiempo gane mi alma. Sería tener satisfacción completa, alegría y felicidad para mí mismo. Y por otro lado, perder el alma en esta era sería perder mi propia alegría, perder mi deseo, lo que yo quería hacer y mi satisfacción. Jesús está diciendo aquí que si alguien no se niega a sí mismo y no toma la cruz, al final perderá su alma. Pero si alguien se niega a sí mismo y toma su cruz ahora, al final él salvará su alma. Mateo 16:26 dice, pero ¿qué aprovechará el hombre si ganare todo el mundo y perdiere su alma? ¿O qué recompensa dará el hombre por su alma? Aquí el Señor continúa explicando lo perjudicial que es para el hombre salvar su vida ahora y perderla más tarde. O sea, tú puedes haber ganado todo el mundo en esta era, pero luego cuando el Señor venga, lo vas a perder todo porque tú seguiste el deseo de tu alma para satisfacerla. Aunque el hombre puede haber encontrado muchos placeres por seguir sus propios deseos, al final va a tener que devolverlo todo a través de la pérdida de todos los placeres del alma. De acuerdo con el punto de vista del Señor, es mucho mejor para alguien ganar su alma al final que ganarla ahora, al principio. Y también es mucho mejor perder el alma ahora que perderla al final. Porque si yo gano mi alma ahora, si yo encuentro deleite para mi alma, satisfacción y sacio mi alma de bien en esta era y gano todo el mundo, al final voy a perder mi alma. Pero si yo en esta era me niego a mí mismo y tomo la cruz y pierdo la vida del alma, yo voy a ganar mi alma, voy a salvar mi alma en la próxima era, en el final. ¿Cuándo es ese final? Es cuando el Señor vuelva, es en la venida del Señor. Mateo 16:27 dice, porque el Hijo del Hombre vendrá en la gloria de su Padre con sus santos ángeles y entonces pagará a cada uno conforme a sus obras. Es decir, que lo que el Señor quiere decir aquí es que cuando Él venga a la tierra por segunda vez para reinar, algunos de los creyentes reinarán con Él, mientras que otros no reinarán con Él. Ese es el asunto. Por ende, la esencia de este pasaje que hemos leído, cuando Jesús dice, si alguno quiere venir en pos de mí, le dice a sus discípulos esto, la esencia de este pasaje es dividir a los discípulos que creyeron en Cristo y que poseen la vida eterna en dos categorías, en los que les siguen y en los que no les siguen. La primera clase son los que se niegan a sí mismos, toman la cruz y les siguen. La otra clase son los hijos de Dios que no se niegan a sí mismos y no toman la cruz. Esto es muy serio, esto es muy profundo, porque la primera clase reinará con Cristo y la otra no. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 12, dice, si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos,
Él también nos negará. Mira lo que dice, si sufrimos, ¿cuándo? En esta era, si sufrimos la pérdida de la vida del alma, si nos negamos a nosotros mismos, entonces reinaremos con Él. Pero si no estamos dispuestos a sufrir con Cristo ahora por la edificación de la iglesia, si no estamos dispuestos a negarnos a nosotros mismos, no reinaremos con Él. Es decir, que nuestra posición futura en el reino está determinado por nuestras obras hoy. Y esto es muy fuerte, porque la salvación del espíritu es por fe, no por obras. Pero la salvación del alma tiene que ver de alguna forma con las obras o con mi conducta en esta era, con las decisiones que yo tomo, con cuánto le permito a Cristo leudar mi alma y llenar mi ser con su vida. Ese es el asunto. Todos amamos nuestra vida. Todos amamos nuestra vida más que Cristo. Dice el apóstol Pablo, porque todos buscan lo suyo propio y no lo que es de Cristo. Y ese todos incluye el mismo apóstol Pablo. Ese todos me incluye a mí. Todos nosotros buscamos lo nuestro propio, buscamos nuestros propios intereses. Tenemos un alma con una vida propia que tiene deseos, que tiene pensamientos, que tiene metas en esta vida, cosas que quiere conseguir, tiene sus gustos preferidos y sus deleites que le gusta tener. Y todos queremos saciar los deseos de nuestra alma. Pero si yo satisfago el alma ahora y está completa, ya tuvo su deleite, entonces no espero nada para la era venidera, y en la era venidera voy a perder mi alma no será salva. Pero si yo en esta era estoy dispuesto a negarme a mí mismo, a no darle a mi alma los deseos y los anhelos y satisfacer todos sus deseos, y yo pierdo mi vida del alma en esta era, si yo pierdo mi alma, yo voy a ganar el alma cuando el Señor venga, mi alma va a ser salva, yo salvaré mi alma. Entonces, si yo estoy dispuesto a sufrir con Él, entonces reinaré con Él. Si sufrimos con Él, dice el apóstol Pablo, reinaremos con Él. Pero la segunda clase, la clase de cristianos que no quieren negarse a sí mismos, no reinarán con Cristo. Son salvos, por supuesto, pero no reinarán con Cristo porque no estuvieron dispuestos a sufrir junto con Él ahora. Y este sufrimiento consiste en perder la vida del alma, en negarme a mí mismo y tomar la cruz para ir en pos de Cristo en la edificación de la iglesia. Ese es el asunto, porque Jesús dice esto en el contexto de la edificación. Jesús les había dicho, tú eres Pedro y sobre esta roca edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y un par de versículos después él dice, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea que tenemos que entender que la obra de la redención ya fue completada, pero hay una obra que Cristo está haciendo que todavía está en curso, que es la edificación de la iglesia. Y para esa obra alguien tiene que padecer. Por eso Pablo decía, yo cumplo en mi carne las aflicciones de Cristo que todavía faltan por cumplir, por la edificación de su cuerpo, que es la iglesia. Entonces, alguien tiene que negarse a sí mismo para que el cuerpo de Cristo sea edificado. Alguien tiene que estar dispuesto a sufrir, a padecer, a sufrir ¿qué? La pérdida del alma, la pérdida de mis deseos, de lo que yo quería hacer con mi vida, de lo que a mí me gusta, de lo que yo disfruto. ¿Para qué? Para ir en pos de Cristo en la edificación de la iglesia. Pero si yo pierdo mi alma en esta era, entonces yo voy a salvar mi alma en la era venidera y voy a reinar con Cristo. ¿Qué produce eso? Que yo desee perder mi vida. Yo deseo perder mi vida. Yo deseo que mi alma sea perdida en esta era para ganar y salvar mi alma en la era venidera y reinar con Cristo. Entonces tenemos como dos clases de cristianos. Jesús es una división, los que le siguen y los que no le siguen. Entonces, una clase, la primera, quiere abandonar todo por el Señor y perder su alma, mientras que la otra clase busca los placeres del mundo para sí mismo y no quiere perder su alma. Una clase son los vencedores, los hiper Nike, los hipervencedores, y la otra son los vencidos por el sistema. Un discípulo de Cristo es alguien que se separó de los pecadores, pero una vez más el Señor Jesús irá a separar y esta vez va a separar a un discípulo que se niega a sí mismo de uno que no se niega a sí mismo. Los que se niegan a sí mismos son aquellos que van a ser útiles para la obra de Dios. Si tú te niegas a ti mismo, entonces tú eres útil para Dios, eres útil para su obra.
y puede ser usado para edificar la iglesia. Pero los que no se niegan a sí mismos no son útiles para la edificación. Para ser usado por Dios, tienes que perder la vida del alma. Así que hasta aquí llegó el video de hoy. Vamos a continuar hablando de esto en otros videos para que no se nos haga demasiado extenso. Vamos a compartir una serie de temas acerca de esto. Yo te invito a que te suscribas para que no te pierdas ninguno de los próximos videos y comparte esta palabra de edificación para que muchas más personas puedan experimentar esta verdad presente tan reveladora de Cristo, siendo cada vez más el todo en todos, Cristo saturando y llenando nuestra vida. Así que te mando un abrazo y nos vemos en la próxima. Chao.